Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre no tiene mucha importancia porque yo no soy el protagonista de este relato. De quien sí es importante saber al menos el nombre es de mi tío Rogelio, ya que él es quien me contó esta historia hace tiempo y ahora quiero compartirla con todos ustedes. Mi tío Rogelio es docente e imparte clases en una escuela que está en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. Actualmente tiene una plaza fija, pero cuando entró recién a trabajar fue enviado a un lugar muy lejos en el mismo estado de Puebla, pero en la zona de la sierra que colinda con el estado de Veracruz. Cuando él estuvo de primerizo dando clases en la sierra, fue enviado a una comunidad que se llama Tatempa. En ese lugar, por lo que menciona, era un pueblo de no muchos habitantes, donde había una escuela primaria que servía como única escuela en toda la región y donde no muchos niños iban a tomar clases. Debido a que esa escuela era muy chica, no había muchos maestros, solamente él, quien de hecho cuando llegó al pueblo fue recibido por el maestro actual a quien venía a reemplazar en las labores. El maestro en turno que lo recibió le explicó cómo estaba el asunto en aquel pueblo. Le mostró los escasos 2 salones que había y todo lo que tenía que saber de cómo operaba la escuela, aunque al ser un lugar chico no había mucho que explicar. Sin embargo, este maestro le preguntó algo a mi tío Rogelio, algo que sin duda le desató una duda. ¿Tú crees en cosas paranormales? Mi tío, intrigado pero relajado, dijo que no. Él respetaba creencias pero no creía en este tipo de cosas. Sin embargo, le preguntó a qué se debía la pregunta. El otro maestro le dijo que ya fuera que creyera o que no creyera, que se anduviera con mucho cuidado en la escuela, porque en ese lugar espantaban. Cuando llegué a la escuela hace 2 años, al igual que tú, no creía que espantaran. Pero al paso de unos meses, un día un señor del pueblo vino por la tarde cuando iba cerrando la escuela preguntando por su hijo. Aquel señor mencionó el nombre de un alumno, y al no estar en la escuela lo acompañé a buscarlo. Sin darme cuenta, ese señor me fue llevando lejos del pueblo por el campo, y si no fuera porque un habitante del mismo pueblo me vio y me gritó, quién sabe a dónde me hubieran llevado. Esto te lo digo porque cuando me di cuenta quién seguía, quién era ese supuesto padre de familia que había perdido a su hijo, casi me infarto. Este era una cosa negra muy parecida a una sombra humana, pero sin rasgos físicos, que me estaba llevando a quién sabe dónde. Yo no te digo que me creas, pero te digo que te cuides porque el maestro que estuvo antes que yo también lo espantaron, y al que estuvo antes también lo espantaron. A todos nos espantaron de maneras diferentes, así que no te fíes. Te paso el dato por si te pasa algo, ya sepas cómo están las cosas de este lado. Mi tío respetó lo que el maestro le dijo, pero no mencionó nada. El maestro en turno se fue dejando ahora a mi tío como el docente del pueblo, quien de inmediato empezó a ejercer todas sus labores. La escuela, aunque chica, tenía exactamente 3 alumnos. Algo extraño menciona mi tío porque según recordaba, cuando se fue el otro maestro le dio una lista y solamente había 2 alumnos, pero no le quiso prestar mucha importancia a ese detalle. Un alumno más o un alumno menos. La cosa era enseñar. Todos aquellos niños variaban en edad de 6 a 14 años. A como pudo mi tío trataba de enseñarle lo básico con lo que tenía a la mano. Por su parte, los alumnos y la gente del pueblo eran muy amables con él y lo hacían sentir lo más cómodo que fuera posible. Una tarde después de clases, cuando los niños se estaban retirando, mi tío dio una vuelta por el salón de clases antes de poder irse a descansar. Cuando lo hizo, vio a uno de los alumnos sentado en la banca del salón. Se trataba de Ernesto, un alumno de 9 años que tenía a su cargo. Aquello se le hizo extraño porque ya era tarde y ya no había nadie. Y aún más extraño es que dice que vio que justo en los pies del niño, en el suelo de tierra, había una gran mancha de humedad. Por lo que pensó mi tío era que a lo mejor al niño le habían dado ganas de ir al baño, pero que le ganó en su lugar, y por pena no se había ido a su casa. Rápido se acercó a Ernesto y le preguntó qué le había pasado y por qué seguía aún en el salón de clases. El niño volvió a verlo
y le dijo que no podía irse porque tenía mucho calor. En ese momento mi tío notó que todo el niño estaba cubierto de sudor, desde la frente hasta sus pies escasamente cubiertos por unos guaraches de plástico. Estaba sudando como no se imaginan. De hecho, la mancha de humedad que estaba en el suelo debajo de la butaca no era otra cosa que el mismo sudor que le estaba goteando. Hasta ese día dice que nunca había visto a una persona sudar así de horrible, ya que parecía que el niño se estaba derritiendo. Era como si hubiera una regadera encima de él y ésta estuviera abierta dejando caer agua que hacía en su cabeza y terminaba en sus pies. Pero claro que no era una regadera, era el niño deshidratándose. Preocupado le dijo que si esto le pasaba seguido, si tenía alguna enfermedad o algo así. El niño dijo que no, que nunca le había pasado antes. Para tratar de refrescar a Ernesto, mi tío tomó un cuaderno y le echó algo de aire para que éste se fuera refrescando, pero era imposible. Nada más no dejaba de sudar. A todo esto se preguntarán si estaba haciendo calor por la zona. Sí hacía calor, pero no tanto. Quizás a unos 27 o 26 grados a lo mucho. Nada como para que alguien se bañara completamente en sudor. Tras ver que nada más no se detenía ese sudor en exceso, ya que había humedecido casi todo el suelo del salón y lo había convertido en tierra de lodo, mi tío le dijo al niño que iría a buscar a sus padres, así que le dijera quiénes eran y dónde hallarlos. El niño dijo que no se fuera, que lo acompañara un momento. Mi tío se quedó con él un rato más, pero nada más no mejoraba el niño. Seguía sudando a cántaros. Fue así que mejor le mencionó que tenía que buscar a sus familiares en el pueblo. El niño dijo un par de cosas de dónde hallar a su familia, y con eso mi tío salió del salón, pero antes le dio una cubeta para que colocara su cabeza, y ahí se acumulara todo el sudor porque el salón ya estaba hecho un lodazal. Mi tío apenas si salió del salón. Avanzó unos metros cuando dice recordó preguntarle una cosa más al niño. Él estaba seguro que no se fue más que un minuto, pero cuando regresó al salón, el niño ya no estaba. Dentro del salón y en el suelo estaba la cubeta que le había dado, pero esta estaba llena. Mi tío buscó al niño por toda la escuela, pero no lo encontró. Lo único que estaba ahí era la cubeta llena, pero del niño nada. Aprisa corrió al pueblo y preguntó a los alumnos dónde era que vivían exactamente los padres de Ernesto. Los niños nunca le supieron decir nada, pues dice que los niños recuerdan haber visto, jugado y estudiado con Ernesto unos días, pero ellos no sabían quién era él. Entre la ingenuidad de los niños, ellos nunca se preguntaron de dónde venía ese niño, pues era un compañero que venía a la escuela, pero no sabían dónde vivía, y mucho menos que fuera de ese mismo pueblo. Mi tío preguntó en todo el poblado sobre Ernesto, el niño que se hizo agua, pues él cree que el agua que halló en la cubeta era el niño. Tras mucho preguntar, un padre de familia corroboró algo que mi tío no quiso aceptar antes. Maestro, a usted ya me lo espantaron también. Aquel niño no era real, era algo. Como dicen, a todos los espantan de maneras diferentes, y a usted ya le tocó también. Por un tiempo estuve trabajando como docente de una escuela primaria en un poblado muy chico que está en el estado de Oaxaca, en México. Normalmente cuando nos mandan a estos lugares se dan muchas recomendaciones para que no tengamos percances mayores. Principalmente se nos dice que debemos ser muy respetuosos con las creencias de las personas de los pueblos, porque suelen ser muy sensibles cuando se les cuestiona sobre algo de este tipo. Otra cosa que también es importante cuando se trabaja como foráneo es que siempre se debe evitar tener contacto con animales de la zona, principalmente si estos son venenosos, pues en nuestro desconocimiento como foráneos podemos ser víctimas de algún animal que nos puede costar la propia vida.
Al pueblo al que fue enviado en su tiempo hace más de 10 años atrás se llama Santa María Xicotepec y está en la zona del istmo de Tehuantepec del mismo estado. Aquel poblado era muy chico, pero no tanto, no como otro donde había estado previamente. Lo que sí era muy peculiar era que la escuela estaba situada sobre un cerro no muy grande, pero sí algo poblado de árboles y también de maleza seca que permanecía casi así todo el año, debido a que el clima por aquel sitio es bastante caluroso. Por la ubicación de la escuela, que sabrá Dios por qué la pusieron en ese sitio, esta no tenía algún tipo de delimitación territorial. Normalmente la escuela suele estar cercada o poner algún tipo de malla que rodea todo el perímetro. Sin embargo, esa escuela muy en específico no tenía algún tipo de protección de ninguna clase. Cualquier persona del pueblo podía entrar a la escuela a cualquier hora del día sin que algo se lo impidiera. De alguna manera la gente del pueblo estaba muy familiarizada ya con esta situación, a la vez que eran bastante respetuosos, pues nunca nadie hacía mal uso de ese lugar, y mucho menos destruían o se metían a delinquir a la escuela. Por lo general los que usaban las instalaciones ya por la tarde eran los mismos niños de la escuela, que iban a jugar fútbol o básquetbol en las canchas de la misma, que tampoco tenían algún tipo de protección. Así que fuera de eso no había un problema como tal. A raíz de saber que la escuela no tenía una protección en su perímetro, también se volvió común ver cómo animales silvestres entraban a las instalaciones. A veces se veían ardillas, mapaches, algunos conejos y animales no muy grandes. Pero hubo un tiempo donde se dejó ver como en ese lugar muy cerca de las canchas de fútbol un burro llegaba todas las tardes como al mediodía. Este llegaba en plena hora escolar y se paraba sin hacer nada. Lo primero que los alumnos y los maestros pensamos era que se trataba del animal de algún poblador del lugar, algún burro que se soltó o que estaba por ahí amarrado cerca pastando. Pero eso era algo extraño, pues este animal actuaba de manera distinta. Él llegaba a eso del mediodía y se quedaba parado cerca de 2 o 3 horas ahí sin hacer nada. No pastaba, no tomaba agua, no caminaba, no rebuznaba, no hacía nada. Una vez que pasaba ese tiempo, él caminaba y se metía al campo seco que estaba arriba del cerro y ya. Ese comportamiento lo hizo por casi una semana. Era como si él lo hiciera a propósito, buscando que su presencia se hiciera habitual cada día, pues esto pasaba siempre, sin importar qué día fuera, hacía lo mismo, y al final creo que sí buscaba que la gente, sobre todo los alumnos, lo vieran normal. Una tarde como a las 2 más o menos, cuando los alumnos estaban saliendo de clases, se escuchó un gran alboroto que hizo que yo saliera a ver qué estaba pasando. Fui hasta la parte de la cancha donde vi como un alumno había atrapado al burro y lo había sujetado para montarlo. Al resto de alumnos que ya se iban a su casa se les hizo divertido eso, y haciendo más escándalo provocaron que más niños quisieran subir al animal también. Un par de maestros y yo empezamos a decirle a los niños que estaban jugando con el animal que lo dejaran en paz. No era bueno hacerle eso a otro ser vivo. En eso uno de los niños dijo que ese burro no era de nadie. Aparentemente nadie del pueblo lo había visto. Era por eso que lo estaban jugando así como así. Por su parte el animal, un burro común y corriente de color gris, como casi todos los que hemos visto por ahí, permanecía inerte, inmóvil, muy dócil, esperando que los niños lo tomaran y lo montaran en algún momento. Les puedo jurar que esto que les cuento fue real, porque lo vi con mis propios ojos y también lo vieron los alumnos y los demás profesores. Uno de los alumnos, Fernando, lo recuerdo bien porque él era mi alumno, montó al burro, quien empezó a caminar bastante lento. Enseguida otro alumno de otro salón montó al burro, pero al momento que lo hizo, parecía que el burro se alargaba, pues había espacio para que otro niño más se montara. Y así pasó. Un tercer alumno se montó a la vez que yo vi cómo el burro se volvió a alargar. Era como si el animal fuera de hule o algo así. Por cada niño que se subía, este crecía y crecía un poco más, dando espacio para que un niño más pudiera subirse.
Al final había 5 niños arriba del animal que a pesar del peso seguía caminando como si nada, como si el peso no le importara en lo más mínimo. Los maestros nos tallamos los ojos porque no podíamos concebir cómo aquel burro tenía 5 alumnos sobre él y aún así había espacio para uno más. Ante el temor de lo extraño que veíamos, corrimos por los niños que estaban arriba del animal, pero en ese momento este animal empezó a correr como loco, provocando que los 5 niños se sujetaran de donde podían para no caer al suelo. Aprisa el animal corrió desbocado y rebuznándose a la parte de arriba del cerro, donde siempre se iba después de la tarde. Lo que eran risas pasaron a convertirse en gritos de horror, pues decenas de gritos se oían al ver cómo el burro corría a toda marcha llevándose a los niños. Este se fue alejando a prisa y a lo lejos solo vimos cómo uno de los niños logró soltarse y caer al suelo, pero a los otros 4, a ellos, el burro se los llevó. Les puedo jurar que cuando el burro se desapareció entre la hierba seca del cerro, este se iba riendo con una voz humana. A toda prisa los maestros subimos al cerro siguiendo al burro, pero este se perdió. No había rastro de dónde se metió y aún peor, no había rastro de los niños que se había llevado. Al no saber qué pasó, bajamos al pueblo y avisamos de lo ocurrido. Un grupo de padres de familia rápido tomó acción subiendo al cerro revisando por todos lados, pero no se encontró nada. Simplemente el burro se los llevó y pareciera que se los tragó la tierra. A esos niños jamás se les encontró ni vivos, ni, bueno, ya saben. Por lo que se decía en el pueblo, lo que se los llevó fue el mismo diablo en forma de burro. De eso no estoy seguro, pero a día de hoy no puedo explicar cómo un burro pudo crecer tanto, y lo hizo frente a mis ojos. Hola Memo, la historia que te mando le ocurrió a mi esposo Manuel hace ya varios años previo a que nos casáramos. Él por más de 10 años fue maestro, pero dejó de serlo por varios motivos. De hecho, una de las razones por la cual dejó la profesión fue por esto que le tocó vivir hace bastante tiempo. Primero que nada, debo decirte que te envío este relato desde Panamá, y la historia ocurrió en un pueblito que se llama San Isidro, que está en la zona montañosa de este país. En ese tiempo a mi esposo lo enviaron a impartir clases a una escuela muy humilde de apenas un salón con pupitres viejos y una pizarra gastada. Por lo que dice mi esposo, los niños eran muy tranquilos, algo tímidos al principio, pero pronto le agarraron confianza. En los primeros días todo parecía normal, hasta que él empezó a notar algo extraño en todos ellos. Casi todos sus alumnos llegaban con unas ojeras enormes, como si no hubieran dormido en días. Algunos cabeceaban en clase y otros apenas si podían concentrarse. ¿Y ustedes por qué no están durmiendo bien? Les preguntó una mañana con algo de intriga. También lo hizo porque estaba preocupado por la salud de todos los pequeños. Los niños se miraron entre ellos como si dudaran en responderle. Parecía que tenían miedo o algo así. Mi esposo fue insistente, pero no al grado de obligarlos, pues él sabía que algo andaba mal en aquel lugar. Tras algunas preguntas más logró que una niña, Mariana, con voz bajita le dijera algo. Es que en las noches nos vienen a ver, profe, y no nos dejan dormir. ¿Quién nos viene a ver?, preguntó él. El hombre sin cara. Respondió otro niño casi en un susurro. Mi esposo se quedó callado, esperando que se rieran y que dijeran que era un juego, pero ninguno de ellos lo hizo. Todos se veían serios, hasta asustados. ¿Cómo que un hombre sin cara? Mariana tragó saliva antes de responder. En
En la noche se para enfrente de las ventanas. No tiene ojos, ni boca, ni nariz. Solo está ahí, quieto, mirándonos. Y si nos dormimos, dicen que esa cosa entra. A mi esposo se le heló la sangre al escuchar eso porque sabía que no se trataba de una broma. Esto no era un juego donde todos estuvieran totalmente coordinados. Parecía ser verdad. Algo pasaba en ese pueblito de la montaña. Mi esposo trató de mostrarse lógico. Eso no puede ser, niños. Tal vez lo soñaron. Los niños bajaron la mirada en signo de que no les estaba creyendo. Fue ahí que mi esposo supo que en verdad, al menos dentro de ese salón, ellos decían la verdad. Y era raro, pues todos los niños decían que eso les pasaba. Manuel no insistió más, pero la idea le quedó dando vueltas por todo el rato. Curiosamente, esa noche se quedó en la casa que le habían prestado en el pueblo, un cuartito de madera cerca de la escuela. Mientras estaba acostado, no podía sacarse de la cabeza lo que los niños le habían dicho. Era pura superstición, pensó, aunque algo había en eso que no lo dejaba tranquilo. Tras mucho pensar, lo mejor echó a dormir. Sin embargo, en la madrugada algo lo despertó. Era como ruidos de pisadas en la tierra. Mi esposo se levantó despacio sintiendo un escalofrío que le recorrió toda la espalda. En ese momento se asomó por la ventana y ahí estaba. A la luz de la luna, parado enfrente de la casa, había una figura alta, delgada. Era un hombre, pero que no tenía cara. Su cara no estaba. Era solo una superficie lisa, como piel sin rasgos. No tenía ojos, pero mi esposo sintió que lo estaba viendo, que lo estaba esperando. El maestro se echó para atrás sin saber qué hacer. Su instinto le gritaba que cerrara los ojos, que no lo viera más, pero recordó lo que los niños le habían dicho. Si nos dormimos, esa cosa entra. Mi esposo se quedó ahí, de pie, sin parpadear, con el corazón martillándole en el pecho a tal grado que no supo cuánto tiempo pasó, pero de un momento a otro, la figura se desvaneció entre las sombras. Ese pueblo era muy raro, dijo mi esposo, porque tanto los niños como los adultos sabían de esa cosa que se aparecía, pero nadie hacía nada. No sabe si era parte de su cultura o folclore de la región, pero nadie se atrevía a combatir esa cosa. A raíz de eso, con el tiempo mi esposo dejó ese lugar, y como le pasaron cosas igualmente raras en otros lugares, terminó por dejar de dar clases, pues en los pueblos siempre pasan cosas muy extrañas. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.